Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 1 de abril del año 2019, iniciando un nuevo mes, deseando que sea de mucho provecho esta semana para usted en todas sus actividades personales y profesionales. De nuestra parte, nuestro compromiso es ofrecerle análisis desde diferentes perspectivas de los principales asuntos públicos en nuestro país. E iniciamos la semana hablando un poco sobre la actualidad de cambio democrático. Vamos a hablar un poco también de las proyecciones que se tienen en función del nuevo gobierno, si hay algún tipo de vínculo o de relación que existe entre ambas partes, pues que nos comenten un poco nuestros invitados. Y es un gusto para mí recibir a Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático, también diputado de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir también a Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Buenos días, bienvenidos a República. Diputado Martel, qué gusto. Buenos días. Es un gusto saludarle, Carlos. Gracias por invitarnos. A usted por tomar la invitación. Aldo, buenos días, bienvenido. Carlito, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias a ustedes por tener la amabilidad de acompañarnos en el set. Ya teníamos algunos días de no encontrarnos, pero qué bueno que estén acá para hablar un poco de diversas actividades de la agenda política de nuestro país. Juan José, empecemos un poco. Estos últimos días han sido bastante intensos, movidos, por decirlo de alguna forma, tanto en redes sociales como en declaraciones del presidente electo, pero también lo que ha generado en reacciones de otros actores políticos. En todo este escenario, ¿en qué posición se encuentra el CD respecto particularmente al tema de conformación de gabinete y sobre la comisión de transición? Empecemos un poco con lo de la comisión de transición. ¿Hay alguna posición de Cambio Democrático sobre esto? ¿Será parte de este equipo o cómo está viendo este tema? Bueno, para empezar es necesario decir que toda transición es compleja. Genera muchas angustias, genera incertidumbre, y esto es igual en todas partes del mundo. Hay un cambio de gobierno y por lo tanto el status quo de alguna manera se tambalea y saben que cosas nuevas van a llegar. En este caso es particularmente más intenso porque se está presentando una situación en que no solo hay cambio de presidente, sino de actor político. Y esto desde que promulgamos la Constitución de la República en el 83, solo ha sucedido en 3 ocasiones. Han habido muchas tomas de posesión presidenciales, pero solo en 3 ocasiones se ha producido un cambio de actor y persona presidencial. El primero fue en 1989, cuando Arena desplaza a la Democracia Cristiana. Una situación, si ustedes se recuerdan, muy convulsa, muy complicada, una Democracia Cristiana que estaba saliendo y una Arena que estaba llegando. Luego se vuelve a producir en el 2009, en que Arena es desplazada por el FMLN. En esa ocasión incluso la angustia fue mayor, el crujir de dientes fue mucho más grande. A mí no se me olvida la búsqueda de distintos grupos empresariales pidiendo un poco de opinión sobre qué iba a pasar en el país. Llegaban los rojos, llegaban los que se comían a los niños, los que hacían jabón a las viejitas, y entonces qué iba a pasar, y esto iba a ser un caos. Era una situación terrible de angustia. Yo recuerdo que hasta que al final vino un asesor que ellos tienen, un español, y los calmó a todos, ¿verdad? Pero eso era normal en ese momento. Ahora lo vemos, ¿a qué nivel? No lo vemos a nivel de angustia, sino que lo vemos a nivel de una confrontación que tiene diferentes aristas. Por una parte, un sistema tradicional basado en 2 partidos que se instaló del 92, que se firmaron los acuerdos de paz para acá, que tuvo su primera expresión en el 94 en las elecciones donde fue toda la carne al asador, en el 94 presidente, alcaldías y diputados. Se ha mantenido un sistema de 2 partidos políticos fuerte. Ese sistema de 2 partidos que comenzó a entrar en crisis en el 2014 se termina de quebrar ahora. Y entonces la derrota es tan apabullante. Ellos pensaban que iba a haber segunda vuelta. Incluso llegaron a pensar en una remontada de votos que le permitiera que la segunda vuelta fuera entre Arena y el FMLN. Y de repente el mensaje ciudadano fue tan contundente que ha creado toda esta crisis. Un FMLN que como que pareciera no estaba preparado para dejar el gobierno,
mentalmente tienen problemas, en la práctica tienen problemas. Todo eso ha provocado esta coyuntura, a mi juicio, compleja, que más bien debería de ser de reflexión. ¿Por qué? Porque ellos en la Asamblea Legislativa mantienen la misma correlación y en lugar de aprovechar esos espacios los están malgastando en una política de confrontación. Para mí entonces lo que marca este periodo es esa política de confrontación en que pareciera ser que la estrategia es que el gobierno llegue en las peores condiciones. Es decir, que haya la mayor ingobernabilidad, debilitar al máximo la institucionalidad democrática del Estado, mantener un clima de incertidumbre e impedir que el nuevo gobierno no solo pueda gobernar, sino que pueda cumplir, porque la gente tiene expectativa en los primeros días, los famosos primeros 100 días, ¿verdad? Todo eso están tratando de crear un clima complejo. En ese contexto, Nayib está dedicado por completo a resolver los problemas, más bien a preparar las condiciones para resolver los problemas estratégicos. Para nosotros lo importante es que lo haga. Lo importante no es cuántas veces se reúne con determinado grupo, con determinado aliado, sino que hayan condiciones para resolver los problemas. Y por otra parte, algo que se vuelve clave es los tiempos que ahora se están exigiendo, no son los tiempos de hace tiempo, de hace unos años, los gabinetes nunca se han conocido 3 días más antes de 3 días de la toma de posesión. Incluso hay casos en que se llega a la toma de posesión el 1 de junio y todavía hay espacios de ministros, de viceministros que no se han nombrado. Y a mí me han contado historias de que no hallaban cómo nombrar un ministro y llegaba un personaje a ver a su novia a casa presidencial y pasando iba, salió juramentado. Y eso es una historia real que me han contado. ¿Y de quién será ese caso? Es un caso, después se lo cuento. Entonces, la verdad es que en esta etapa yo creo que es fundamental, en primer lugar, mantener la tranquilidad. Creo que lo que tenemos que asegurar es el programa de gobierno y dejarle al nuevo presidente el espacio suficiente para que con tranquilidad escoja lo mejor. Hay un aspecto acá, bueno, en la segunda parte vamos a ampliar algunos detalles de lo que Juan José ofrece en su primera intervención, que es como una descripción del panorama en el que se encuentra. Me llama mucho la atención esta idea que es como una coyuntura en la cual se presta un poco a reacciones, a intensidad de comentarios, a la expectativa de configuración de gabinete, de comisión de transición, que son los temas que han estado marcando un poco la agenda. Por el doble cambio. Evidentemente, ciertamente ese es uno, ¿no? Y la relación que se tiene con la Asamblea Legislativa, con 2 partidos de oposición que serán bastante intensos en su trabajo, bastante fuertes en el transcurso de los próximos 2 años, año y medio, y luego en función de las elecciones del 21. Pero antes de llegar a eso, Aldo, retomo un poco la idea inicial que le planteaba Juan José. En ese panorama y en ese clima que nos describe Juan José, ¿cómo está Cambio Democrático? Es decir, ¿cómo está en toda esa maraña de dinámicas políticas, de intereses, de expectativas sobre la configuración del nuevo gobierno? ¿Cómo queda Cambio Democrático? Pues optimistas, nosotros estamos optimistas. Por supuesto, no perdemos tampoco el ojo de la realidad. Nos preocupa el hecho de que algunos miembros o partes del estamento político que ha salido, salió más bien bastante mal parado de las elecciones, como dijo Juan, parece que no les ha caído el 20, ¿verdad? Parece que no lo logran digerir todavía. Esto es como, todavía la resaca no les ha pasado y entonces yo veo un montón de actuaciones erráticas. Y eso preocupa porque al final los que salen afectados son los ciudadanos. Decime si no pueden salir afectados los ciudadanos cuando tenés a un todavía gobierno saliente tomando posiciones de contradicción, de pelea, de manejando el verbo encendido contra el presidente electo, y todo lo que se ha señalado que está sucediendo en el aparato público también con el exprofeso y el festinado propósito de dañar el inicio de la gestión del presidente electo. Algo así como, bueno, no lo vamos a dejar ni siquiera que se beneficie ni un centímetro de todo lo que, entre comillas, bueno se pudo haber hecho en este gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿y quién sale afectado, Carlos, con eso? ¿Acaso no es la gente que ellos mismos dicen defender?
Digo, pues porque ellos dicen que eso están del lado de la gente. ¿Y quién sale afectado? La que sale afectada es la gente, los servicios, los programas, las ayudas, la asistencia, etcétera. Entonces preocupa. ¿Qué papel juega Cambio Democrático en esto, en términos de que nosotros fuimos aliados durante la campaña del presidente electo? Bueno, nosotros estamos siendo aliados políticos, ya no somos aliados electorales, pero seguimos siendo aliados políticos del presidente electo de muchas maneras. Juan José te podrá dar detalles también de muchas acciones legislativas en las que hemos apoyado la iniciativa de él, pero sobre todo que le estamos poniendo dinámica de cabeza política y pensamiento a esto en términos de que la transición se está manejando de una manera diferente a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Fíjate que antes se nombraban la política tradicional, pero ¿cuál es la política tradicional de este país? Ya sabes cuál es, la vieja política, ¿verdad? La política corrupta, le llamo yo, de todo ese montón de corruptos que no aprendieron más que a usufructuar el aparato público. Se nombra una comisión de transición, nomás un presidente había sido electo, un poquito después se nombra el gabinete. ¿Y qué era lo que sucedía o normalmente con este gabinete nombrado? No había, creo que ni terminado de nombrar el de Obras Públicas, y ya tenía así de ofertas de presentación de proyectos de un montón de empresas. No había sido ni terminado de nombrar el gabinete de salud y ya tenían los ministros o viceministros así de tapete llenos de ofertas de presentaciones de gente interesada en proyectarle algunas ideas o algunos proyectos para el gobierno. O sea que muchas veces me dirá gente, la corrupción comenzaba incluso antes de que tomaran posesión los nuevos funcionarios. Entonces, claro, si la visión del presidente electo es que haya una nueva política en términos éticos, pues me van a disculpar, pero quizás el timing del nombramiento del gabinete tiene que ser también distinto. Dos, a mí no me parece descabellada la propuesta que han hecho algunos analistas, y yo también concuerdo en eso, que aquí hay una política de desgaste. Si tú ya te diste cuenta, todo el estamento de la partidocracia se le ha dejado ir al presidente electo, de una o de otra manera. ¿Te puedes imaginar cómo se le van a dejar ir a los nombrados de un gabinete que fuese nombrado ahorita, por ejemplo, para tratar de desgastarlo y que llegara con la menor credibilidad posible el 1 de junio, de tal manera que en ese momento ya goce de poca credibilidad frente a la población? Si en este país, de lado y de lado, hay ejércitos de desprestigiadores profesionales, aún en las redes sociales, entonces, y a lo mejor sea mentira. Entonces, yo pienso que por ahí va a ser. Te concluyo diciendo esto. ¿Va a haber transición? Sí. ¿Y cómo no va a haber transición? Pues, ¿qué tipo de transición va a haber? Pues, hablemos en términos políticos de eso. Bueno, ya que lo menciona Aldo, si les parece, en la segunda parte ampliemos esos detalles. ¿Qué marca una transición distinta a las que se han tenido en los últimos 15 o 20 años en función de cuáles son los parámetros políticos, los puntos que son prioritarios para el nuevo gobierno, pero también lo que significa hacer estas transiciones, no solo en el campo más político, sino financiero, administrativo y el estado de las finanzas públicas, pero sobre todo el estado de la administración pública, que es clave discutir? Permítanos una pausa. Regresamos en instantes. Seguimos platicando este lunes 1 de abril con Juan José Martel y Aldo Álvarez de Cambio Democrático, un poco sobre la agenda en función de la transición de gobierno a efectuarse dentro de pocas semanas. Mencionaba Aldo en el segmento anterior, Juan José, que esto debe ser diferente, o lo plantean de que debe ser distinto a la forma en cómo se ha hecho en gestiones anteriores, este proceso de transición en gestiones anteriores. Lo planteo de esta manera, Juan José, ¿qué le vuelve diferente hacer una transición entre el gobierno que sale de Salvador Sánchez Serén, del FMLN, con el de Nayib Bukele, de Gana, Nuevas Ideas, Cambio Democrático? Es decir, ¿qué lo vuelve distinto? Uno, y en el campo de transición, desde su perspectiva, ¿cuáles son los aspectos
aspectos claves que deben de marcar esta transición. ¿En qué sentido? En la información que se brinda, en el ejercicio de la administración pública y también, sobre todo, en las decisiones que están tomándose en última instancia por el gobierno que está por salir. Sí, yo creo que lo que está marcando mucho la transición es el alto nivel de confrontación que estamos teniendo en este momento en el país. Creo que la incapacidad de los dos partidos tradicionales de digerir lo que sucedió el 3 de febrero nos está llevando a un nivel de confrontación, de diseño de políticas equivocadas que están volviendo más complejo el panorama y más confrontativo. Se ha intentado por varias vías. Por ejemplo, cuando Nayib propuso que buscáramos un mecanismo para reorientar el crédito del edificio de la Asamblea Legislativa y poder utilizar una parte para el área escolar, para el área de educación, ¿cuál era la idea de fondo? Era provocar un proceso de diálogo. Todo el mundo sabe de que un préstamo con la banca multilateral no se puede cambiar de manera antojadiza, pero se puede iniciar un proceso de negociación, que si se lograba entre los viejos actores políticos y el actor emergente, hombre, esto hubiera tenido espacio y posibilidad. Pero de entrada se vio como algo confrontativo, lo cerraron, lo rechazaron cuando era factiblemente posible. Por otra parte, tenemos el 2% del FODES. En el fondo es una medida totalmente irresponsable de cara a lo fiscal. Y eso lo están diciendo los organismos multilaterales, lo está diciendo la misma embajada norteamericana. El mismo ministro de Hacienda del actual gobierno se distanció un poco porque le pareció que ya cometer esa burrada era demasiado complicado, y están enredando el país con $100 millones anuales que todavía no se sabe de dónde van a salir, y que por la misma ley de responsabilidad fiscal eso nunca debió aprobarse sin antes definirse de dónde salían estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están presionando fiscalmente al nuevo gobierno. Cuando se le pregunta a uno de los altos funcionarios del gobierno, deja claro que es un problema que hay que ver a Nayib cómo lo resuelve cuando llegue a la presidencia. Es decir, estamos teniendo eso, para ponerle dos ejemplos. Podríamos poner más. En este momento es motivo de debate hasta el lugar donde se va a producir la toma el cambio de mando, la toma de posesión. Protestas, sí. Siempre el presidente ha dicho, miren, yo quiero que lo hagan en tal lugar por el tipo de invitados. La naturaleza del evento de alguna manera la define el nuevo presidente, porque es su momento inaugural. La Asamblea Legislativa es quien formalmente lo acredita, no como presidente, sino lo habilita para que inicie el proceso de su cargo, que inicie su cargo. Y la Asamblea no hay problema, ¿verdad? Es decir, incluso han hecho plenarias en el interior del país, se ha declarado ciudades capital por un día y se ha ido a distintas cabeceras departamentales. Eso no sería problema, pero hasta eso están complicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nayib tiene que tomar medidas. La primera medida es cuidar mucho la información que no sea necesario divulgar. ¿Para qué hay que decir desde ya quién es la comisión de transición de un proceso que perfectamente puede durar un mes, con varias comisiones multilaterales? Porque lo que hay que ver es la transición, lo que le define al nuevo gobierno es en qué condiciones está recibiendo la cosa pública. Cuáles son su FODA, ¿verdad? Su fortaleza, sus amenazas, sus oportunidades, ¿verdad? Eso lo tiene que conocer el nuevo gobierno. Un mes y una semana es más que suficiente. Lo voy a plantear de esta manera, Juan José, pero a ver, Aldo mencionaba en el segmento anterior, y ya voy con él para escucharle sobre esto, pero que se está generando una serie de desgastes innecesarios, lo voy a poner así, desde la oposición o los rivales políticos en función del presidente electo, pero no se considera, Juan José, que uno de los puntos que puede contrarrestar o ir en avanzada a esta lógica de desgaste puede implicar, por ejemplo,
ir dando a conocer estos criterios de seleccionar a la gente que van a estar en la transición, cuáles son las prioridades de la transición y luego pensar en el gabinete, porque eso va dando certeza a sus electores, va dando certeza a los ciudadanos y a la opinión pública en términos generales de por dónde van las prioridades del próximo gobierno y en qué constituyen los perfiles de las personas. Probablemente pueda entender que no tiene por qué decirlos 2 meses antes, porque puede estar en este proceso de búsqueda y de negociación y de acercamientos con las personas, pero sí los criterios y los mecanismos con los cuales se van a elegir estas personas, porque la gente de la expectativa quiere tener claridad de que los que van a llegar ahí no van a ser personas del viejo esquema ni de los partidos políticos previos. Lo que pasa es que ya los perfiles se han ido dando. En primer lugar, se ha dicho que se quiere personas probas, honestas, que no tengan antecedentes de corrupción. Se ha hablado de la capacidad necesaria en cada cargo. Se ha hablado de que no van a haber sobresueldos y que por lo tanto los que lleguen tienen que aprender a acomodarse con el salario y las asignaciones normales que un funcionario tiene. Se ha hablado de la necesidad de que haya compromiso con el plan que se presentó en campaña. Obviamente en este momento se deben de estar diseñando la estrategia de los primeros días, ¿verdad? Que aquí se ha hecho una tradición los primeros 100 días, y eso tiene una lógica en el sentido de que la gente espera las primeras acciones que marquen el rumbo, no espera cosas espectaculares, pero en los primeros 100 días un gobierno es capaz de marcar el rumbo que puede continuar. En ese sentido, yo sí creo que han habido perfiles que se han estado señalando, incluso se ha dicho, hay personas con las que ya hablé, dijo Nayib, pero después he considerado que mejor que se han hablado con ellos y que después se dijo que ya no. Hay otros que a lo mejor ahora los estamos viendo y ¿eso qué significa? Eso significa que están evaluando y que todavía no se están tomando decisiones de fondo. Yo lo veo en esa lógica, es decir, ahora, ¿qué va a hacer don fulanito de tal? El problema es que si comienza a decir desde ahora quiénes van a ser la comisión van a integrar la comisión de transición o quiénes son los posibles ministros, en este clima de confrontación, en este clima de descalificación y de ataque que hay, lo que va a hacer es comenzar a atacar. Miren, fíjense que hemos pensado en don Carlitos Monterrosa para ministro de Asuntos sin Importancia. Inmediatamente se pone en el ojo del huracán. Entonces creo que hay que ser muy prudentes en esto. Creo que eso no implica que no debe de haber comunicación, y de hecho la hay, pero todo tiene su momento. Ahora, uno también entiende el morbo mediático, ¿verdad? La noticia es mercancía y el que la tiene primero. No sé si sea tanto morbo, Juan José, pero más bien es que la gente que tiene expectativas de saber los perfiles, lo de la crítica, creo que eso va a estar ahí. Claro. 5 años del ejercicio de gobierno, eso va a ser parte del desgaste, ¿no? Ahora, los perfiles ya están. Lo que falta es decir fulano de tal, ¿verdad? Pero los perfiles ya están. Yo creo que sí se ha ido soltando información, pero yo creo que la ciudadanía lo está entendiendo mejor. Yo reviso las redes sociales continúan muy intensas en estos temas, y yo no veo que ahí la principal angustia sea quién va a ser el que integre la comisión tal o el que integre el ministerio tal. Más bien la angustia de la gente es cómo se va a enfrentar en condiciones adversas con la oposición de 2 actores de la vieja clase política los problemas fundamentales del país. La gente lo que está pensando es en la salud, en la educación, en cómo vamos a resolver el problema fiscal, en cómo vamos a resolver lo de estos 100 millones que, entre paréntesis, se los dieron a los alcaldes, les dijeron les vamos a conseguir un pisto para que hagan obras, para que hagan clientelismo político, después de los resultados electorales en que en la gran mayoría de municipios han sido derrotados los alcaldes de Arenas y del FMLN en esta elección pasada, en sus municipios, y están angustiados, porque hay municipios donde ellos eran caciques y de repente resulta que la avalancha los aplastó. Entonces corren a decirle a sus partidos, miren, así como vamos voy a perder. No te preocupes, te vamos a dar dinero, que es lo más fácil, soltar de manera irresponsable estos 100 millones que van a ser
que no se sabe de dónde van a salir. Tengo que hacer la pausa para regresar. Hablamos con Aldo un poco sobre cuáles son algunas de las prioridades en la agenda política. Primero, la relación con los Estados Unidos y el discurso que se dio en Heritage y lo que ha venido posteriormente y lo que se ha conocido en los últimos días también de recortar la asistencia de Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica, que le implica al próximo gobierno esta relación. Volvemos en instantes. Seguimos platicando este lunes 1 de abril un poco de la agenda política y de la coyuntura con Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, Aldo Álvarez de Comunicaciones, también de Cambio Democrático. Aldo, teníamos pendiente un poco escuchar tu reacción sobre esto. Uno de los asuntos acá es la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Es un tema importante, se ha conocido en los últimos días, también entre declaraciones, pero también posicionamientos del presidente Trump, el recorte de la asistencia de los Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica, a pesar de que se ha tratado de establecer un discurso de acercamiento, el discurso que brindó el presidente electo en los Estados Unidos, una agenda de trabajo elaborada por la embajadora de los Estados Unidos. Es decir, uno de los puntos acá, dejando de lado la dinámica interna, planteémonos un poco agentes externos, aquí estamos hablando de situaciones un poco más complejas, un poco de política exterior y de diplomacia, que le implica al nuevo gobierno una relación sostenida con los Estados Unidos, estratégica, pero también respetuosa. Bueno, ahí está la transición. O sea, la transición tiene muchas aristas, pero, o sea, transición va a haber, no puede dejar de haber, solo que nos saltáramos el tiempo del 13 de febrero al 1 de junio. ¿verdad? Y una de las aristas de la transición es la parte exterior, la política exterior, ¿verdad? ¿Qué mensajes se mandan externamente? ¿Con quiénes? ¿A dónde va? ¿Con quién habla? ¿Cómo habla? Hasta las fotos que se sacan, uno cree que no tienen ningún tipo de mensaje, pero sí lo tienen. En política exterior no hay casualidades ni tampoco hay accidentes. Alguien me dice, mire, ¿y por qué cuando iba para Washington pasó primero por México? ¿Por qué no mejor, si iba para Washington y al regreso, ya que venía de bajadita, hubiera pasado por México? Vaya. No, es que aquí no hay casualidades. El hecho de haber ido primero a México tiene un mensaje y el hecho de haber ido después a Washington tiene otro mensaje, ¿verdad? O sea, 1, 2. ¿A dónde van a estar las prioridades del nuevo gobierno? Y eso tiene sentido. Él está tomando una aproximación, a mi modo de ver, pragmática, porque los que sabemos un poquito de política exterior sabemos que la política exterior se basa en intereses, no se basa en ideología. No significa que la ideología no sea importante para configurar mentalmente el país que uno quiere, que el gobernante quiere hacia el futuro, pero en términos de relaciones exteriores tiene que ver con los intereses. Y me puede gustar, me puede no gustar, puedo tener yo corazón antiimperialista o no antiimperialista, pero 3 millones de nosotros viven allá y nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Y esa realidad no la podemos cambiar. Podemos pretender que a futuro cambie esa nefasta dinámica que tenemos de expulsión de gente para que vaya allá a mandar remesas para acá porque aquí no hay oportunidades. Sí, puede ser una aspiración a futuro, pero hoy por hoy esa es la realidad y él está tratando de tener la mejor relación posible con los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, independientemente que yo particularmente pueda tener una apreciación personal del gobierno de Donald Trump, de lo que hace Donald Trump como Donald Trump, ¿verdad? Pero me parece que es lógico. Ahora, si tú le das un poco de análisis a la relación con México, me parece que se ha establecido una muy sana, buena y deseable relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De muchas maneras, no calcado, pero de muchas maneras me parece que una de las personas que más admira en términos de ejercicio de gobierno y de políticas públicas, Nayib Bukele, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Mira? ¿De dónde viene Andrés Manuel? Andrés Manuel viene del PRD, viene del Partido de la Revolución Democrática, partido entre comillas de izquierda, que ahora yo ya no sé si es de izquierda o no es de izquierda, porque si con el PAN se aliaron para la presidencial y llevaron candidato presidencial, ¿verdad? Y sale del PRD porque él mismo dijo que aquello se había desnaturalizado, funda Morena, y uno dice, bueno, ¿y es de izquierda o es de derecha o es de centro? ¿De dónde es esto? Y con todo que el centro no existe, el centro político. Entonces,
Él lo que dice es, vamos a tener políticas públicas que ayuden a la gente, que resuelvan los problemas, pero muchas de las cosas que hace Andrés Manuel parecen ser de izquierda, pero otras cosas no parecen ser tanto de izquierda, porque él no ha hablado de que va a haber un cambio total de modelo, pero va a haber políticas antineoliberales. Y tú te fijas, más o menos el presidente electo ha hablado de eso. Entonces me parece que es una política sana. México es un aliado estratégico porque ¿por dónde pasan los migrantes? Pues para el norte. Además, ¿quién es nuestro socio comercial después de México en términos de intercambio? Incluso hasta turismo, incluso hasta de vinculaciones familiares, etcétera. Es México. Entonces no podemos nosotros evitarlo ni obviarlo. Me parece muy bien. Ahora, con la cuestión que tú tocabas de lo interno con lo externo también, ahí anda la gente que quién va a ser el canciller y quién va a ser el viceministro de salvadoreños aquí y quién va a ser... Sí, pues cae dentro de la misma dinámica. Lastimosamente, Carlos, yo entiendo que muchos te dicen, esto un analista me lo dijo una vez, sí, pero mira Aldo, me dijo, usted no está tomando en cuenta algo, es que el que un presidente diga quién va a ser su gabinete, tiene repercusiones hasta para los inversionistas, porque hay inversionistas que pueden verse motivados a invertir porque saben y le da certeza que un gabinete haya sido nombrado, aunque todavía le falten tantos meses para llegar, o a la inversa, el hecho que no esté nombrado lo puede hacer que no invierta o se sienta, digamos, en la incertidumbre. Sí, le dije, es cierto, le dije, si estuviéramos en un país que funcionara con mediana normalidad, que no tuviera los niveles de corrupción que tenemos y no tuviera una partidocracia que está haciendo lo que está haciendo contra el presidente electo, como por ejemplo el FMLN, que se está atornillando en el gobierno y le ha declarado la guerra y está queriendo incendiar el barco para que cuando el hombre llegue lo que hay es una tabla quemada. Si la realidad no fuera esa, que se está enfrentando ante todo el estamento político de este país, que de la posguerra, que va a tratar de minarle, a lo mejor sí podría hacerse, pero como no es esa la realidad, ni modo, va a tener que ser de otra manera distinta. Ya que se menciona, entonces, como la realidad es esa, de una situación compleja, una situación tensa con los opositores políticos, ¿cómo se construye diálogo con esos opositores? La realidad es esa, vas a tener que convivir con ellos en la Asamblea Legislativa, presentaciones de iniciativas de ley, discusiones, reformas que se van a desarrollar. Entonces, ¿cómo se logra esto ante esa situación que está? Porque no es un escenario, lo voy a poner así, tan armónico como se podría esperar, pero sí se tiene que establecer vínculo, diálogo y una relación en función de ciertos proyectos. ¿Tiene que haber diálogo? Sí. Tiene que haber diálogo. No puede haber un ejercicio del poder democrático sin diálogo. Porque es que la democracia no es el silencio. La democracia es el diálogo. Hablar, negociar, conceder. Pero tú creas las condiciones para dialogar, ¿verdad? Mira lo que pasó la semana pasada que te dijo Juan José, lo del FODES, esa payasada del FODES, que por cierto es inconstitucional y ustedes lo saben. Vamos a mandar las demandas que sean necesarias a la sala para declarar ese adefesio inconstitucional. No solo porque a mí no me guste, no solo porque yo crea que lo hicieron con el exprofeso propósito de dañar las finanzas del presidente electo, que ha sido así, además de lo que señaló Juan también para congraciarse con los territorios, pero también con el exprofeso propósito de dañarle las finanzas. No solo por eso, ese es el componente político. Es que jurídicamente es un adefesio, hombre. Se volaron el proceso de formación de ley que la sala ha dejado claro en su jurisprudencia que se debe seguir en términos de que se deben de oír a todos los actores posibles de la sociedad que puedan salir involucrados. El mismo ministro dijo que yo no había ni terminado de entregar completo mi informe que me habían pedido y ya lo estaban aprobando. Solo había dado declaraciones públicas a los medios, por un lado. Y por otro lado, además, tenía que haberse aprobado en Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque es una cuestión relativa a erogaciones de fondos que se necesitan presupuestar para poder financiar eso. ¿Dónde está eso? No, se lo sacaron de la manga de la camisa, agua va y hasta hicieron fiesta. O sea, y mira si no son sofistas, son una bola de sofistas, porque vienen y dicen, no, si es que el mismo presidente ahí en el plan Cucatlán dice que se le debía aumentar 2% al FODES, ¿y por qué se está quejando ahora? ¿Y en qué parte del plan dice que tenía que hacerse a la gran carrera sin un estudio, sin un análisis, y antes de que incluso él tomara posesión y le tocara hacer el presupuesto del otro año? En ningún lado. Son una bola de sofistas que quieren utilizar las cosas para tapar lo que han hecho. Lo que han hecho es una cosa que la gente ya analizó y les va a pasar factura por eso. Ahora, hay un asunto aquí, estamos por finalizar la entrevista, Juan José, pero ¿cómo se construyen relaciones de doble vía, de diálogo,
si el entorno, el ambiente de diferentes partes está bastante cargado un poco por señalamientos, por cosas. Hay acciones, evidentemente, hay críticas de las acciones, pero el punto es cómo se construyen diálogos con Arena, con el FMLN, con el PCN, que son parte de la vida de la Asamblea Legislativa y se tiene que trabajar, digamos. ¿Cómo se logra esto, Juan? O sea, a pesar de que el entorno, el ambiente, hay mucho ruido alrededor de ambas partes o de todas estas partes involucradas, pero ¿cómo se construye en función de los problemas de país que la gente quiere que se resuelvan? Seguridad, transporte público, hacienda pública, salud, entre otros. Yo creo que hay que partir de lo que dice Aldo. Para dialogar se crean condiciones y no todos los momentos son de diálogo. Ustedes, si revisamos nuestra historia reciente, para que hubiera diálogo fructífero que llevó a los acuerdos de paz, necesitó pasar un periodo de confrontación muy alta. Incluso necesitamos lo que se conoció como la ofensiva hasta el tope, que fue la que creó condiciones para iniciar un proceso de diálogo. El diálogo requiere siempre crear condiciones y cuando no las hay, el diálogo es estéril, es inútil y muchas veces genera el efecto contrario. Esa es la razón por la cual en un momento dado Nayib le dijo a Arena, no, mejor ya no tiene sentido. Ustedes están haciendo todo esto, no hay signo de que se quiera dialogar y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear condiciones. ¿Qué significa esto? El país no va a durar mucho tiempo confrontado. Yo llego a la conclusión que esta es una etapa de berrinche de un estamento político que ha perdido mucha madurez. Y entonces están igual que los niños haciendo la pataleta. El problema es que esa pataleta tiene altos costos para el país, pero hay otra cantidad de sectores que no están en esa pataleta. Por ejemplo, hay tanques de pensamiento y gremiales empresariales que ya comenzaron a expresar su preocupación por las medidas que está tomando el actual estamento político y han sido muy críticos y se han opuesto a la decisión del aumento de los 2 puntos del FODES. La misma embajada norteamericana, los mismos organismos multilaterales. Es que pocos días antes de que se aprobara el FODES, tuvimos una reunión privada, los diputados, los representantes de los distintos grupos parlamentarios con el Fondo Monetario Internacional. Y el fondo fue muy claro en su evaluación de cómo están viendo las cosas. Nos dice, ustedes tienen una economía que por hoy está creciendo, está bonita, está creciendo, pero crece poquitito. Crece al 2.3, al 2.4, al 2.5%. Eso no alcanza, pero vaya, crece. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se vienen crisis internacionales. Los Estados Unidos pueden entrar en cierto tiempo, no se puede decir cuándo, en una etapa recesiva de su economía. Y en ese momento, si los Estados Unidos entran en una recesión económica, ustedes que están dolarizados, que tienen el 80% de su comercio y de sus relaciones comerciales con Estados Unidos, que tienen más de 4.000 millones de dólares que reciben como remesa de parte de los 2 millones de salvadoreños que están allá. A ustedes les impactaría. Y por eso esa es la lógica por la cual el presidente actual va a los Estados Unidos. Uno tiene que partir de realidades para llegar a lo que quiere. Uno parte de una realidad y de esa realidad comienza a moverse en función de prioridades y lo que se está haciendo ahora es partir de esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir imponiendo un clima diferente, porque además de eso los partidos están pagando costos. Primero, cada vez que estás en estas locuras pierden más popularidad. Y yo estoy seguro que gente que votó al FMLN y que votó a Arena en estas elecciones, hoy ya no los quiere votar cuando ve estas locuras que están haciendo. Pero por otro lado comienzan los problemas. En Arena hay varios diputados que no están de acuerdo con la política oficial y lo han expresado de diversas maneras. Y cada vez el número de diputados va sutilmente aumentando en Arena. Ya si uno hace la cuenta de cuántos diputados en diversos momentos se han distanciado
de la política de Arena en puntos concretos y han apoyado posiciones cercanas a las de Nayib cuando consideran que son temas de país, cada vez está aumentando esa lista. Es decir, ¿qué significa esto? Este clima no puede durar mucho porque la pataleta les va a pasar. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy prudente Nayib en guardar cierta distancia, en esperar el tiempo que sea necesario y prudente, porque también en esto hay tiempos legales, hay tiempos de calendario, hay hasta tiempos de, yo les digo siempre, hay hasta tiempos políticos. El año se divide en 3 momentos, ¿verdad? De enero a la Semana Santa. La Semana Santa es un corte y luego de Semana Santa hasta las fiestas de agosto. Y de las fiestas de agosto en adelante vamos a entrar a este tramo ya de la Semana Santa y después de la Semana Santa a lo mejor, después de que hayan reflexionado, que hayan ido a las procesiones, que hayan hecho penitencia, a lo mejor comienza poco a poco el clima a cambiar. Por lo tanto, yo no le veo perspectiva a la estrategia que tiene la política tradicional. Lo que me preocupa son los costos que tiene para el país. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Juan José, ha sido un gusto. Gracias. Aldo, ha sido un gusto. Gracias por haber estado acá. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo un poco de la coyuntura política. Muy amables. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.